Feminismo y democracia, una asignatura pendiente. Antes de dar paso a la entrevista que grabamos con Lidia Falcón, hablamos con Kira Mahamud, profesora del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED. Forma parte del Centro de Investigación MANES, centro que tiene como objetivo principal la investigación de los manuales escolares producidos en España, Portugal y América Latina durante los siglos XIX y XX y su contexto. Muy buenos días, Kira. Buenos días. Bueno, me gustaría que en estos minutos nos comentase cómo surgió la idea de traer a una conferencia a la Facultad de Educación a la feminista por excelencia, el referente del feminismo, yo creo que no solamente en España, sino también a nivel internacional, sí. Lidia Falcón. Pues sí, la verdad es que en principio sonaría un poco extraño, pero no, hay una serie de motivos. 3 motivos fundamentales son los que nos conducen a invitar a Lidia Falcón a dar una conferencia en un doble marco, el del programa de doctorado Diversidad, Subjetividad y Socialización, Estudios en Antropología Social, Historia de la Psicología y de la Educación, y el segundo marco, el del proyecto de investigación que lleva por título La dimensión afectiva de la socialización política, emociones y sentimientos en los manuales escolares de la transición democrática española. Bueno, el primer motivo sería el hecho incuestionable de que Lidia Falcón es una protagonista del periodo histórico de la transición española, que ahora ha vuelto a salir al escenario y es nuevamente objeto de estudio, críticas y polémicas. Este hecho, el de ser protagonista de momentos históricos políticos convulsos o de transición, tiene una doble relevancia porque no solo fue testigo de la época, viviéndola en carne y hueso, como tantas otras personas que conocemos todos, y por lo tanto no solo nos narra lo que pasó y vio pasar, sino que fue una persona activa, luchadora, reivindicativa, una voz discrepante, y por lo tanto nos narra lo que hizo en esa línea. Por lo tanto, su testimonio y vivencias sirven para conocer de primera mano lo que un colectivo minoritario de mujeres y algunos pocos hombres llevaron a cabo durante el tardofranquismo y la transición a la democracia. Las fuentes escritas para nosotros los investigadores complementan a las fuentes orales y completan las lagunas de unas y de otras fuentes. Relacionado con este primer motivo estaría el segundo, o sea, que brota de este primer punto que he mencionado, y es el valor del testimonio de Lidia Falcón como voz discrepante, reivindicativa y luchadora por los derechos y libertades de la mujer. Y aquí he de decir que a mí siempre me ha parecido que en su discurso ha existido una apreciación del terreno emocional y sentimental, una valoración del componente afectivo, incluso como parte de sus reivindicaciones, el respeto y amor hacia la mujer, entre mujeres y entre hombres y mujeres, que es lo que decía ella en su conferencia. Y no podemos dudar de que hay muchísimo sentimiento y pasión en Lidia Falcón, en ella como persona y en su obra literaria y de ensayo. Esta característica nosotros pensábamos que naturalmente pues encajaba a la perfección con el proyecto de investigación que tenemos en marcha en el Centro de Investigación MANES, el que mencioné al principio. Y a nosotros como investigadores y profesores nos parece muy importante rescatar y resaltar la dimensión afectiva de las relaciones sociales y políticas, porque no se entiende la dominación sin el miedo, la dependencia o la inseguridad, ni la lucha sin la rabia, de la que tanto hablaba Lidia Falcón en su conferencia, sin la indignación o el sentimiento de injusticia, de maltrato y menosprecio, o falta de estima, falta de consideración y de reconocimiento. La imposición de inferioridad a la que estaban sometidas las mujeres en la época, y siguen sometidas las mujeres hoy, consiguió que saliera a flote el orgullo de ser mujer y, como tal, un igual al hombre. La transmisión de sentimientos, de ciertos sentimientos y emociones, es lo que tratamos de desenmascarar en los libros de texto de la transición española y, por lo tanto, conocer el esquema sociopolítico emocional del contexto, de aquel contexto, o del microcontexto de lucha en el que se movía Lidia Falcón, nos resultaba enriquecedor y necesario para descubrir asociaciones y disociaciones entre los textos que estudiamos y los contextos que nos narran los testigos directos. Un último motivo podría ser también el hecho de que Lidia Falcón no es solo un referente para el feminismo, sino que representa y encarna el movimiento feminista de la época. Es una figura y una autoridad a la que hay que escuchar con independencia de la postura ideológica en que se sitúe hoy el oyente.
Bueno, y una cuestión que nos surge después de escucharla y sobre todo viendo la repercusión que esta conferencia ha tenido, porque la podemos escuchar en abierto y visionar a través de canal.uned.es. Una pregunta quizá ya está respondida. ¿Cómo vinculamos todo esto con la educación, con el sistema educativo? Sí es cierto que Lidia Falcón en su discurso le dé más importancia, y de hecho ella es sincera en este aspecto, le da más importancia a la movilización tal vez que a la educación, pero no se olvida de la educación, no la deja de lado. Y la evidencia está en que 3 de las reivindicaciones de la plataforma feminista del Ateneo de Madrid aluden directamente a asuntos educativos, desde diversos planteamientos, desde planteamientos curriculares como los de formación del profesorado. Exigen una revisión a fondo de los diccionarios, de los libros de texto precisamente, y de los manuales universitarios. Exigen instaurar la enseñanza del feminismo como historia de la lucha de las mujeres y como filosofía social en todos los grados del sistema educativo, supongo que desde un enfoque más transversal que disciplinar. Y también reivindican la formación del profesorado en la comprensión, el conocimiento y la aplicación de lo que es el feminismo, con lo cual la educación sí que está presente en su tesis y en su discurso. No podemos olvidar además que Lidia Falcón pues no solamente es licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo, sino que además es doctora en Filosofía. Y bueno, pues su tesis precisamente para este doctorado es también un referente para los estudiantes que en este momento están realizando también sus propias tesis. Lo digo no solamente por el tema en sí, que también puede dar muchas ideas, sino también pues por la forma en que está realizada esa investigación. Mujer y poder político. Muchísimas gracias, Kira Mahamud, como decíamos, profesora del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED. Es miembro del equipo de investigación del grupo MANES, el Centro MANES, porque es mucho más que un grupo de investigación. En este momento tienen su página pues en obras, pero ahí podemos encontrar muchas referencias y pondremos un enlace a las investigaciones y a las publicaciones que han ido realizando en los últimos años. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Lidia Falcón O'Neill es un referente del feminismo y del movimiento feminista, licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodista, doctora en Filosofía, abogada especializada en Derecho, especialmente en Derecho Laboral, Político y de Familia, fundadora de la revista Vindicación Feminista y de la revista Poder y Libertad, que actualmente dirige. Es autora de más de 40 libros, 42 en este momento, que además se han traducido algunos a varios idiomas. Y además no solamente de ensayos, sino con una extensa obra poética, teatral, novelas, fundadora y presidenta del Club Vindicación, de Vindicación Feminista, y sobre todo lo que queremos destacar es que ella fue impulsora y fundadora del Partido Feminista de España. Hace muy pocas fechas estuvo en la sede de la Facultad de Educación de la UNED, precisamente ofreciendo una conferencia sobre estos temas, sobre feminismo, la revolución de los sentimientos, en el marco de los proyectos de investigación del Centro de Investigación MANES sobre la dimensión afectiva de la socialización política y movilidad sociopolítica del colectivo de mujeres durante el final del franquismo y la transición a la democracia. Una conferencia que podemos consultar en canal.uned.es. Y ahora me gustaría, Lidia Falcón, que nos hablase de esos logros alcanzados por el movimiento feminista español durante los años de la transición y la denuncia que vemos reflejada en su última obra, precisamente el ensayo que estos días se está presentando, recién publicado en este 2014, Los nuevos machismos, un libro de Lidia Falcón que precisamente denuncia cómo estamos perdiendo esos logros. Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el avance que el movimiento feminista logró en España en cuanto a la libertad de la mujer, sobre todo, fue definitivo de momento. Hay que planteárselo así. Ahora, si comparamos la realidad, es decir, la igualdad,
Y, como decían nuestros clásicos de la Revolución Francesa, la fraternidad, nos vamos a encontrar con que las mujeres siguen ocupando un segundo puesto en nuestra sociedad, que siguen teniendo una posición más débil, que ganan mucho menos que los hombres. La división está clarísima cuando se ve el reparto de la riqueza, con el 82% de la renta nacional para los hombres y el 18% para las mujeres. Con esto ya se puede ver clarísimamente esta posición de subordinación y de falta de recursos que padecen las mujeres. En cuanto a la igualdad de derechos, bueno, esperemos que no se les ocurra a nadie suprimir el artículo 14 de la Constitución, que más o menos, y yo digo más o menos porque haría falta un estudio jurídico más profundo, garantiza esa igualdad. Pero las oportunidades en la realidad social son mucho menos para las mujeres. Su currículum es muy extenso. Yo daba unas pinceladas para enmarcar esta primera cuestión, pero Lidia Falcón pues también fue impulsora pues de tribunales de crímenes contra las mujeres. Ha participado pues en foros internacionales de la mujer en distintos lugares del mundo, también en todas las ferias internacionales del libro feminista. Mencionaba esta última obra, Los nuevos machismos, pero tiene muchas obras que son referentes para el feminismo. Aquí encima de la mesa tenemos otra que nos ha traído para la biblioteca de la UNED, Lidia Falcón, Mujer y Poder Político, otra de esas obras que constituyen hitos dentro no solamente del movimiento feminista, sino de la propia historia de España. Hay también otro hito, La razón feminista, que mencionó en la conferencia que pronunció en la Facultad de Educación. Y muy expresamente me gustaría también hacer una referencia a La pasión feminista de mi vida, un título que refleja pues 50 años de lucha y cómo está publicado en 2011, pues sigue ahí en primera línea. En este libro, recién publicado, Los nuevos machismos, hay 3 grandes capítulos: libertad, igualdad, fraternidad. Consignas que fueron hace dos siglos, en el siglo XVIII, las consignas de la Revolución Francesa. Desde su perspectiva feminista, ¿cuáles son en la sociedad actual las reivindicaciones más urgentes en cuestión de libertad, en cuestión de igualdad y en cuestión de fraternidad? Bueno, yo creo que la fundamental reivindicación y que afecta a las 3 áreas de la presencia de la mujer en el mundo es la de luchar contra la violencia contra la mujer. Porque precisamente en el día de hoy acaban de anunciarnos otro asesinato. Acaba de morir la pobre mujer que fue tiroteada por su compañero, por llamarle de alguna manera, ¿no?, en Valladolid. Y mientras esta masacre continúe, mientras veamos como un fenómeno normal o socialmente asumible que se mate mujeres cada semana y que se las apalee, se las viole, se las agreda sexualmente, no podremos hablar en absoluto de igualdad. Si hablamos de libertad, pues la libertad relativa que adquirieron las mujeres después de las luchas feministas las sitúan en una postura pareja a la del hombre, pero esta libertad pues está mermada fundamentalmente por la falta de recursos económicos y por la situación de segunda categoría, como decía yo antes, que tiene pues en la cultura, en la economía, en la política. En cuanto a la fraternidad, no disfruta de ninguna. Aquí sí que debemos hacer un llamamiento muy grave, muy importante a la sociedad en general y sobre todo a la sociedad masculina, porque no consideran a las mujeres como sus hermanas, que sería pues el calificativo, la comparación que habría que hacer con la demanda de fraternidad. Y por eso el movimiento feminista es imprescindible todavía. Después hablaremos precisamente de ese manifiesto por el pacto feminista que está promoviendo, pues prácticamente pues el borrador salía en diciembre y en este momento pues ya se está moviendo y en breve se presentará en un comunicado y a toda la prensa. Se presenta, si me permites que lo anuncie, el 22 de abril en el Ateneo de Madrid a las 12 del mediodía en la sala de la planta baja que se llama La Cacharrería, para los medios de comunicación, para el público en general. Y lo firman, lo ratifican y lo apoyan 40 asociaciones de momento de toda España.
Bueno, estamos grabando en los estudios de radio de la UNED en una tarde de primavera, pues un poco antes de la emisión de este espacio que por cuestiones de programación pues se emite a las 5 de la mañana de un domingo. Pero luego saben ustedes que en canal.uned.es pueden volver a consultar este y otros espacios y por supuesto ese vídeo de la conferencia de Lidia Falcón en la Facultad de Educación de la UNED que ya está colgado en internet. Y también la radio de la UNED pues también se puede escuchar a través de YouTube, así que tenemos muchas opciones para volver a escuchar esta entrevista. En este punto, hablando de la fraternidad y de esa falta de fraternidad, también en este libro, Los nuevos machismos, dedica unos párrafos a la sororidad. Quizás es una cuestión, un concepto desconocido y me gustaría que nos hablase de ello porque en la conferencia también suscitó preguntas. Bueno, nosotras desde el movimiento feminista en los años 70 y 80 quisimos igualar, compensar el término fraternidad, que como todo el mundo sabe, pues viene de la palabra latina frater, hermano, y por lo tanto indica lo masculino, con la sororidad, que viene de la palabra sor, que es hermana. La verdad es que no se ha implantado este término, que ha quedado olvidado casi como un capricho que tuvimos en un momento dado. Yo puedo además asegurar, y lo ve todo el mundo, que la fraternidad entre los hombres tampoco se ha impuesto mucho, tampoco es que realmente se practique cotidianamente, pero lo cierto es que las víctimas de los asesinatos y de las violaciones son mujeres. También esa fraternidad y sororidad se debería implantar y se debería reflexionar dentro de la misma comunidad de las mujeres. Falta también solidaridad y ayuda entre ellas. Y dentro y en el seno del movimiento feminista, donde se han producido pues tensiones y situaciones hostiles y críticas, dependiendo sobre todo mucho de las tendencias políticas que hayan seguido un grupo u otro. Y todo eso debilita, como es natural, la lucha de las mujeres. Pondremos un enlace a la página web de Lidia Falcón porque ahí podemos ver muchos artículos suyos, pero también incluso algún vídeo de la presentación de alguno de sus libros. Y ahora escuchándola recordaba la visión de esa presentación del libro La pasión feminista de mi vida, de Lidia Falcón, donde también podemos ver pues esos hitos de su vida personal que fueron conduciéndola pues a un desarrollo profesional y vital que la lleva a ser líder del movimiento feminista en España y un referente en todo el mundo de este movimiento feminista. Por eso me gustaría hacerle una pregunta en estos momentos del 2014. ¿Por qué se ha estancado el movimiento feminista español que usted sigue manteniendo vivo junto con otro grupo de mujeres y hombres, todo hay que decirlo, en movimiento, en lucha? Una buena muestra es ese pacto que promueven por el feminismo. Bueno, el desarrollo del movimiento feminista tiene varias etapas. El primero, que es por lo menos el más espectacular, porque se sale de 40 años de dictadura fascista y se encuentra la sociedad en general con un grupo de mujeres dispuestas a luchar por sus derechos de una manera además muy directa, muy radical. Yo siempre repito que en la transición nosotras fuimos las más honradas, las que no pactamos, las que exigíamos todo con toda radicalidad. Y después ese movimiento va engrosando, va haciéndose más fuerte, va alcanzando además muchos de los hitos que perseguía. No cabe duda de que nosotras todavía no hemos perdido nada desde los años de la dictadura. Todo lo hemos ganado porque en realidad no teníamos que perder más que nuestras cadenas. Y a partir del momento podemos señalar unas cifras que son claves, desde que comienza el año 75, que es el Año Internacional de la Mujer, con el 85 en que el Tribunal Constitucional dicta la sentencia que ya garantiza la posibilidad de abortar en 3 supuestos determinados. El movimiento va a iniciar otro camino. Por un lado, los partidos políticos ya son hegemónicos en la sociedad española y, por lo tanto, pues dirigen la mayor parte de las decisiones legislativas y políticas. Por otro, las mujeres que tienen ambición política o que siguen una determinada tendencia ideológica van a entrar en esos partidos políticos y van a abandonar el movimiento feminista como tal. Eso, naturalmente, descapitaliza un movimiento.
y además se convierten ellas pues en transmisoras de las órdenes, las directivas que los partidos políticos, las cúpulas masculinas de esos partidos imparten. ¿Qué sucede? Pues que en realidad el movimiento como movimiento, es decir, como una agrupación de gente que está crítica con el poder y que por su definición no puede estar instalado en los mismos órganos de poder, sino que los está criticando, se debilita de una manera enorme. También hay quien lo abandona porque piensa que los objetivos se han cumplido, se han alcanzado, cuando tan lejos estamos de la igualdad. Pero esta prepotencia, esta dominación de la sociedad por parte de los partidos, que todo el mundo reconoce, pues afecta naturalmente también al mundo de las mujeres. Y nos encontramos entonces con que en vez de ser activistas, una buena parte de ellas, en vez de ser activistas y luchadoras, pues son funcionarias. Y lo que están haciendo es administrando unos recursos del Estado en una serie de actuaciones y de instituciones que, bueno, un Estado moderno tiene que tener, claro, de ayuda a la mujer en situación de crisis, etcétera. Pero que esto, desde el punto de vista tanto de la organización como de los objetivos, pues sitúa el movimiento feminista en una postura de moderación, de aceptación de las normas establecidas, de petición muy tranquila, muy sumisa de los cambios, y por tanto pues va a significar pues un sueño, ¿verdad? Estar en estado de dormitación del movimiento. Y claro, cuando llega el momento de la crisis, y resulta que de los alcances, de los cambios y de los avances alcanzados, nos van a quitar una buena parte, que de los que tenemos o que podemos mantener no hay recursos para que se desarrollen, entonces será el momento, pienso, inevitable, en que organizaciones de mujeres, asociaciones feministas, etcétera, tengan que pensar en que solamente la unión hace la fuerza. Esta es la petición que desde la plataforma feminista del Ateneo de Madrid hemos planteado a todos los grupos y asociaciones de mujeres con un documento que titulamos Pacto Feminista en favor de las mujeres. Y allí hay 16 puntos donde se tratan todas las cuestiones más inmediatas, ¿verdad? En realidad es que es un decálogo inevitable para situarnos en un país democrático, en un país que piense que las mujeres son también ciudadanas de su Estado. Pues hay un artículo de Lidia Falcón con motivo del último 8 de marzo en donde nos habla de este manifiesto y ahí podemos consultar todos esos puntos. Pondremos un enlace y recordamos que se presentará, pues digamos que a toda la prensa y esperemos que tenga repercusión en los medios o al menos que se difunda, que se publique ese 22 de abril, o sea, dentro de 2 días ya prácticamente. Su tesis, Lidia Falcón, de entender a la mujer como una clase social y económica, ha constituido pues la controversia más importante del feminismo, yo creo que no solamente del feminismo español, sino del feminismo internacional, sí. Efectivamente, sin calificativos, del feminismo en las últimas décadas. Quizá las generaciones de mujeres más jóvenes no tienen referencias, no tienen estos modelos o no han leído suficientemente pues nuestra historia más reciente. Me gustaría que en un apunte nos hablase de esta gran idea capaz de mover el mundo, Lidia Falcón. Bueno, es que es una definición, me parece simplemente realista. Las mujeres ocupan los puestos más inferiores de la sociedad, reciben casi ninguno de los beneficios de la producción mundial y se encuentran apartadas del poder político, del poder económico, del poder cultural. Son, por lo tanto, según una definición marxiana evidente, una clase social. Una clase social se la define por el lugar que ocupa en la producción, por las relaciones que tiene con las otras clases y, por lo tanto, está siempre sometida a un poder económico y cultural y político y legislativo y judicial que está dominado por los hombres. Además, las mujeres, por su especialidad reproductora, están destinadas a reproducir a todos los seres humanos. Este tema de la maternidad, en la presentación del libro en Barcelona hace unos días, la puso muy de relieve Victoria Camps y me gustó
porque efectivamente el feminismo ha olvidado o ha marginado el tema de la reproducción como si fuera un tema sin importancia, ¿no? Cuando en realidad es capital para el sostenimiento de la especie humana. Pues bien, esta obligación, esta especialidad reproductora solamente la podemos llevar adelante las mujeres. A partir de aquí tenemos una serie de obligaciones que no nos han sustituido. La lactancia de los niños, como el cuidado de los niños, como después el mantenimiento de la familia, y ahora que la sociedad ha envejecido, también el cuidado de los mayores, sigue siendo responsabilidad de las mujeres. Y esto ni se retribuye por el Estado, ni se crean las organizaciones necesarias para aliviar del trabajo de cuidado a las mujeres, ni los hombres se han hecho cargo de él. En consecuencia, esa situación de las mujeres es que la define clarísimamente como una clase social y económica. Y además vinculada a ese ámbito doméstico que sigue ahí siendo está el lugar fundamento de producción que ocupa, ¿no? Efectivamente, y nuestra sociedad pues se sigue basando en esos principios. Es que la sociedad aún no puede en el siglo existir XXI. si nosotras no traemos niños al mundo. Y no puede sobrevivir y no puede mantenerse si no les cuidamos y si no hacemos lo posible para que la familia esté en condiciones adecuadas. Y a partir de aquí, los demás modos de producción dominante, el capitalismo, está basado en saber que el trabajo de la mujer, ese trabajo fundamental, es gratuito. Bueno, vamos a recomendar, y me van a permitir que así lo haga, porque es un libro que hemos leído y además fácil de leer y de comprender, pues ese libro, Los nuevos machismos, porque es un ensayo en el que se analizan las claves del dominio del patriarcado que sigue detentando el poder. De ninguna manera es un ataque a los hombres, porque también tenemos hombres feministas. Bueno, en realidad los que atacan a las mujeres son los hombres, ¿eh? O sea que este miedo o en realidad pues ya casi es un mantra que se está repitiendo de que las feministas odiamos a los hombres o de que las atacamos, resulta totalmente injusto cuando tenemos cada semana 2 mujeres asesinadas por hombres. Nosotras no solamente no atacamos, sino que intentamos simplemente defendernos. Y desde luego lo que nos gustaría es llegar a una armoniosa asociación con los hombres que podrían demostrar un poco más su fraternidad y su feminismo aliándose con nosotras que tenemos unas demandas de absoluta justicia. Efectivamente, y además tienen grandes aliados también entre los hombres y bueno, estaba pensando en nombres concretos como en el filósofo Carlos París, pero también recordando un artículo que usted escribió sobre San Pedro, sí, José Luis San Pedro. Hice un escrito, me pareció necesario, el feminismo de José Luis San Pedro, porque todos los obituarios y los elogios que se estaban escribiendo por escritores y políticos y sociólogos, etcétera, economistas, él era economista, nunca hacían referencia a cómo él se había posicionado al lado de las mujeres, con aquella generosidad, con aquel cariño con que veía las injusticias contra la mujer y cómo los recreaba además en su obra literaria. Al hilo de lo que nos estaba comentando hace un momento, me surge otra pregunta, porque las mujeres son al menos, si no más, de la mitad de la humanidad. ¿Por qué cree que no se movilizan ante una situación tan evidente de desigualdad en todos los frentes de la vida, política, social e incluso de la vida cotidiana? ¿Es acaso un problema de educación o de falta de formación en género? Bueno, yo diría que fundamentalmente es un problema de opresión. El oprimido, para organizarse, tiene que vencer al opresor. Así tenemos pues también los trabajadores sometidos en todos los países y no digamos casi en términos de esclavitud en el tercer mundo. Tenemos las razas de color que han sido colonizadas y esclavizadas por los países sobre todo europeos, y para que el sometido y el oprimido pueda organizarse y pueda liberarse pues necesita una carga de fuerza y de posibilidades, porque la mayor parte de las veces los matan simplemente. De modo que sí, la educación es importante,
importante, yo diría más, la movilización en los términos de agitar a las mujeres para que se organicen y para que salgan a la calle manifestándose por el feminismo. Claro, si hablamos, nos reducimos a este pequeño trozo del mundo que es España, podemos pensar que todavía hemos alcanzado pues unas cotas bastante apreciables de libertad y en consecuencia las mujeres no se sienten tan oprimidas y no creen que tienen que responder a los desafíos de cada día pues con su organización, pero se están equivocando en ese caso. Y las generaciones más jóvenes que hasta ahora han vivido protegidas en el seno de la familia, que estudian pues en proporciones muy altas y que creen que el mundo que les ofrecerán dentro de poco pues es suyo, se van a encontrar pues con todas las dificultades que se están produciendo y que nos repiten del paro, de la crisis, de las dificultades económicas y además con el desprecio, la humillación y la violencia que ejercen tantos hombres contra las mujeres. Ahora el fenómeno de la violencia, el desprecio, la humillación de chicos jóvenes, casi adolescentes, hacia sus compañeras o novias, se está ya repitiendo. Se han hecho encuestas en los institutos y en centros de enseñanza y se ve que, bueno, que se repite, se está siguiendo el mismo esquema de desprecio y de sumisión que teníamos hace 50 años. Por eso me preguntaba si es un problema también de falta de educación o de formación en posiblemente género, porque nuestro en los sistema educativo, no desde luego, me parece que falla en muchos aspectos. Y en alguno muy fundamental, que es el del feminismo. Nosotras en el manifiesto feminista, en el pacto feminista, exigimos que se enseñe el feminismo en todos los grados de la educación. Porque no es una cuestión de hacer una asignatura y optativa en una universidad y que además pues a lo mejor nos hable pues del amor cortés y galante de la Edad Media, ¿no? Sino que sea una formación de la persona para hacerlos personas, de niños y niñas desde la primera infancia. Esta es una reclamación que tiene ya pues decenas de años, que todavía nadie realmente con interés ha tomado y que sería muy importante que se implantara. Se lo digo porque también conocemos artículos de Lidia Falcón pues hablando de educación y expresamente de la ley que tenemos en este momento de educación y de todo ese problema que está generando pues de alguna manera el privatizar un servicio público y que desaparezcan pues la educación en valores también o que no aparezca jamás la educación desde esa perspectiva feminista. Por último, le iba a preguntar sobre la equidad, pero yo creo que por lo que nos ha dicho tenemos todavía mucho que caminar en busca de la igualdad antes de poder hablar de equidad. Y se lo pregunto al hilo también de los planes de educación, que se dice siempre, bueno, pues que en España nuestro sistema educativo pues es muy equitativo y en comparación con otros sistemas pues defiende la equidad y esa igualdad de oportunidades para todos. Solo un comentario. ¿Y eso quién lo dice? Lo dirá el ministro, porque desde luego en la realidad no se ve. Aquí falta absolutamente un sistema de ayudas económicas a los estudiantes que tengan menos recursos. En ese sentido, pues estamos, me parece que toda la sociedad española de acuerdo, pero también falta un impulso a la participación de las mujeres en una serie de áreas de estudio, de conocimiento y de producción que faltan. Mire, la última encuesta o trabajo realizado en Europa explica que de los 50 grupos de la producción, las mujeres se amontonan solamente en 5, que son pues la sanidad, la educación, el arte, etcétera. Y eso es así. Y además, ¿cuáles son los grupos de producción en los que faltan más mujeres? Pues aquellos en que se tiene más riqueza, se accede a cargos directivos, se puede disponer pues de muchos recursos, desde la investigación nuclear, por ejemplo, me parece que apenas hay mujeres. Y desde ese punto hasta la política o la economía, las mujeres están en una minoría aplastante, pero a veces puede ser en la absoluta ignorancia. Hay una foto, que me parece que lo dice todo, de hace solo unos meses, donde estaba el presidente Rajoy con el círculo de empresarios de España, y donde había 30 hombres y ninguna mujer. Allí se puede ver claramente cuál es el reparto de la riqueza en nuestro país, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Lidia Falcón, por habernos concedido esta entrevista. Encantada de estar aquí con vosotros. Y por estar aquí en la Universidad y en Radio 3 de Radio Nacional de España. Pues hemos estado repasando también un episodio de nuestra historia, que es el tema de la transición, que estos días está tan en boca de todos, pero también desde una óptica diferente, yo creo, para hacernos reflexionar y para convencernos de que queda mucho camino por recorrer y es el momento de ponernos en marcha. Así que recomendamos la lectura de ese pacto, de ese manifiesto por un pacto feminista en favor del feminismo y ese nuevo libro de Lidia Falcón, Los nuevos machismos, que es una buena manera pues de introducirnos en el feminismo en este siglo XXI, sobre todo en el contexto español. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muy buenas tardes, buenos días para nuestros oyentes de Radio Nacional. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3, en YouTube, UNED Radio y en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.